Ya 6 meses después de la muerte del rey soldado Friedrich Wilhelm I, en el año 1740, su hijo Friedrich, conocido como Friedrich II y más tarde como el Grande, había iniciado en la Guerra de Sucesión Austriaca, la primera de 2 guerras de Silesia. Estas duraron hasta 1745. En 1756 inició la Guerra de los 7 Años, considerada también la Primera Guerra Mundial. Todas las principales potencias europeas de la época estuvieron involucradas. Se muestran en azul Gran Bretaña, Prusia, Portugal y sus aliados, con la oposición de Francia, España, Austria, Rusia, Suecia y sus aliados se muestran en verde. Principalmente se trataba de ganar territorios, prestigio e influencia. Y en el caso de Gran Bretaña y Francia, ¿a quién le sorprende? También se trataba de colonias e influencia en Norteamérica, la India, el norte de África y el control de las rutas marítimas transatlánticas. Aquí hay un breve resumen de los objetivos de guerra de cada uno. Prusia, bajo Federico II, quería evitar la reconquista de Silesia por parte de Austria y posiblemente expandirse hacia el norte, sur y oeste. Austria, bajo María Teresa, quería recuperar Silesia y aislar a Prusia en Europa, o mejor aún, su destrucción. Rusia, bajo el reinado de la emperatriz Isabel I, buscó expandirse hacia el oeste y planeó la conquista de Prusia Oriental para ofrecérsela a Polonia como moneda de cambio. Gran Bretaña, con Jorge II, quería eliminar a su principal competidor europeo, Francia, anexar sus colonias y ejercer control sobre Bélgica, mientras que Francia, bajo Luis XV, quería, a su vez, eliminar a Gran Bretaña. La Guerra de los 7 Años comenzó en 1756 con un ataque marítimo de Francia a la flota inglesa. En Prusia, durante los meses siguientes, Federico II se enteró, gracias a sus espías, tanto del acercamiento entre Francia y Rusia, como de los movimientos de tropas rusas hacia el oeste. Él también había recibido copias de los tratados de París y San Petersburgo, que demostraban una alianza entre Austria, Rusia, Francia y Sajonia. A fines de agosto de 1856, Federico invadió Sajonia. En ese momento, logró cercar al ejército sajón bajo el mando del mariscal de campo Friedrich August Conde Rutowski en Strupen, a unos 8 kilómetros al sureste de Pirna. Rutowski, esperando el apoyo militar oportuno de Austria, había rechazado una rendición. Y, de hecho, el ejército imperial austriaco, bajo el mando del mariscal de campo Maximilian Ulysses Braun, con 35.000 hombres, había marchado para socorrer a Rutowski. Sin embargo, Federico II, que aparece aquí representado en rojo, se enfrentó a él el 1 de octubre de 1756 con alrededor de 28.000 soldados en Lobositz, actualmente en la República Checa, y lo derrotó. Después de eso, Sajonia capituló el 16 de octubre y fue ocupada. Pero ese no había sido el gran golpe decisivo contra Austria que Federico había planeado. Sin embargo, al menos pudo integrar a unos 10.000 soldados sajones en su ejército, aunque muchos de ellos al año siguiente prefirieron evadir el servicio prusiano forzado y desertaron. A principios del año 1757, Federico estaba en la cima de su fama militar. Hasta ese momento, no había perdido ninguna de sus batallas, pero su ataque a Sajonia ahora tenía consecuencias en la política exterior. El Sacro Imperio Romano Germánico, que a partir de finales del siglo XV llevaba la denominación adicional de la nación alemana, fue, desde la Baja Edad Media hasta 1806, la designación oficial del reino de los emperadores romano-germánicos que había existido desde el siglo X. Este poderoso imperio declaró la guerra imperial contra Prusia el 17 de enero de 1757, lo que permitió a la emperatriz austriaca María Teresa, a través de su esposo, el emperador Francisco I, convertir su lucha contra Prusia en un asunto que concernía a todo el imperio. Además de la declaración de guerra imperial,
Incluso se le anunció a Federico el Grande el antiguo medio de la proscripción imperial. Eso era una forma especial de proscripción, utilizada principalmente cuando alguien se negaba a comparecer o a aceptar un juicio, y que se extendía por todo el territorio del Sacro Imperio Romano. Era impuesta por el rey o emperador, junto con tribunales imperiales y príncipes electores. Cuando el resuelto enviado prusiano Erich Christoph Baron von Plotho, que residía en el número 1 de la calle Glockengasse en Ratisbona, iba a recibir de un notario imperial la citación para que Federico II compareciera ante la corte imperial, Plotho primero golpeó al jurista y luego ordenó a sus sirvientes que lo arrojaran por la ventana, una orden que finalmente no cumplieron. Sin embargo, el hecho de rechazar la propuesta no cambió la realidad de que la poderosa coalición hostil contra Prusia estaba empezando a ser efectiva en la práctica. 5 días después de la declaración de guerra imperial, el 22 de enero, Rusia y Austria firmaron un tratado de alianza, seguido 10 días después por una alianza ofensiva franco-austríaca. Federico II era lo suficientemente experimentado como para darse cuenta de que ahora estaba en juego su vida. Para entonces, un número de tropas austriacas, francesas, suecas, rusas e imperiales, que superaba con creces el doble de las fuerzas prusianas, se enfrentaba a la pequeña Prusia, representada en verde claro, con sus 150.000 soldados. Estos últimos estaban formados por los contingentes de los círculos imperiales de Franconia, Suabia, Alto Rin, Rin Electoral, Bajo Rin, Westfalia y Sajonia. Federico II no tenía intención de observar esto pasivamente. Por lo tanto, en abril de 1757, decidió tomar la iniciativa militar y marchar hacia Bohemia para derrotar a los austriacos al mando del mariscal de campo imperial, Carlos Alejandro de Lorena, que estaban acantonados cerca de Praga, ciudad que se muestra en amarillo en el mapa. Luego, el día 6 de mayo de 1957, ambos bandos con fuerzas similares se enfrentaron en la batalla de Praga. Aunque el ejército prusiano logró ganar, fue a costa de grandes pérdidas. Ninguna victoria de Federico había costado tanto hasta ahora. Además de la élite de la infantería, cayeron 5 generales. El mariscal de campo de 72 años, Kurt Christoph von Schwerin, al frente del regimiento de infantería número 24, con la bandera en la mano, y el teniente general Heinrich Karl Ludwig de Hero de Haut-Chamois, general de división Georg Friedrich von Amstel, del regimiento de infantería de Pomerania número 8, el general de división Christian Friedrich von Blankensee, jefe del regimiento de dragones número 2, y el general de división Emanuel von Schöning, del antiguo regimiento de infantería prusiano número 46. Además de los aproximadamente 12.500 muertos y heridos en la batalla de ambos bandos, en los días siguientes, miles más de heridos leves murieron de tétanos. También estaba presente el mariscal de campo austriaco Maximiliano Ulysses Reichsgraf Browning. Cuando los austriacos derrotados se retiraron con 42.000 hombres a la fortaleza de Praga, Federico hizo sitiar la ciudad, que se muestra en rojo con 50.000 hombres, con la esperanza de que, tras la rendición de la ciudad, el camino a Viena quedara libre. Eso, probablemente, también habría sellado la derrota de María Teresa. Pero antes de que el sitio pudiera surtir efecto, el mariscal de campo austriaco Leopold Joseph von Daun llegó con el último contingente de los Habsburgo, compuesto por 54.000 hombres y 145 cañones. En su bolsillo llevaba una carta de su emperatriz María Teresa, en la que ella le daba su palabra imperial y real. Cito: «En caso de un resultado favorable, lo miraría con todo agradecimiento y gracia, y en caso de un resultado desfavorable, nunca le reprocharía nada». Para prevenir ahora la amenaza austriaca, Federico había retirado todas las tropas disponibles, un total de 35.000 hombres y 88 cañones de la fortaleza de Praga, y el 18 de junio las enfrentó en Kolín, en Bohemia, contra el mariscal de campo von Daun. Sin embargo, cuando el impaciente Frederick ordenó atacar en inferioridad numérica y con un mal reconocimiento del terreno, en un orden de batalla desorganizado, su ataque pronto quedó estancado.
Y cuando luego, por la tarde, alrededor de las 16 horas, un regimiento de caballería sajón y uno imperial austríaco atacaron con éxito su flanco izquierdo, los regimientos prusianos afectados retrocedieron en desorden. A las 17:30, Frederick consideró perdida la batalla y ordenó la retirada. Solo la firme resistencia de los coraceros prusianos al mando del coronel Frederick William von Seydlitz, que aparece a la izquierda, y del primer batallón de la Guardia Real bajo el mando del general Frederick Bogislav von Tauentzien, en el centro, impidieron una catástrofe militar. El precio de la derrota fue alto. Hasta 14.000 prusianos habían caído o resultado heridos. Los austriacos, bajo el mando del conde Daun, habían perdido 8.100 hombres y 2.745 heridos, pero también, lo que en ese entonces se consideraba honorable, capturaron 22 banderas de regimientos prusianos. Con la batalla de Cholin, Frederick sufrió una dura derrota y, aún peor, perdió su aura de invencibilidad. Y mientras las tropas prusianas derrotadas aún se retiraban, fueron acompañadas por el tiroteo sangriento de las tropas austriacas. Cuando un relevo de 12 mensajeros a caballo llevó a la emperatriz en Viena la noticia de la primera batalla victoriosa contra Frederick II, esto también marcó el nacimiento de la famosa Orden Militar de María Teresa. Ella la instituyó el 22 de junio de 1757, pocos días después de la victoria en Cholin, pero al mismo tiempo lo adelantó al 18 de junio, el día de la batalla. El primer caballero de la Gran Cruz fue el mariscal de campo Leopoldo José Conde von Daun. Con su inesperada derrota en Cholin, Frederick tuvo que abandonar el sitio de Praga y también renunciar a su plan de marchar sobre Viena, porque mientras tanto, 100.000 soldados franceses y tropas del Sacro Imperio Romano estaban en el Rin, otros 10.000 suecos frente a Stralsund y 10.000 húngaros estaban a punto de cruzar las montañas de Bohemia hacia Silesia, y 100.000 rusos bajo el mando del pesado y moralmente cuestionable mariscal de campo, el conde Stefan Fyodorovich Abraxin, habían invadido Prusia Oriental a finales de junio con varias columnas, saqueando y devastando en el proceso. El 5 de julio capturaron la fortaleza de Memel, situada en la desembocadura de la laguna de Curlandia, en el mar Báltico, y el 13 de agosto se unieron cerca de Insterburg. Para defender Prusia Oriental, Federico II nombró al mariscal de campo Johann von Lewald, de 72 años, quien el 30 de agosto tomó posiciones cerca de la aldea de Groß-Jagersdorf con unos 30.000 hombres, a 23 kilómetros al oeste de Insterburg, frente al ejército ruso que se encontraba allí, aunque considerablemente reducido por deserciones, mostrado en rojo, con una fuerza actual de aproximadamente 55.000 hombres. Aunque los rusos, muy superiores en número, aseguraron el frente y los flancos con refuerzos marcados en rojo punteado, el mariscal von Lewald, por orden de Federico II, quien dirigía desde muy lejos del mapa de situación, tuvo que atacar, pero no logró más que éxitos locales. Cuando Apraxin desplegó posteriormente más de 20 batallones y unidades de caballería adicionales en la batalla, los regimientos prusianos, tras 10 horas de combate, se vieron obligados a retirarse en buen orden, habiendo sufrido pérdidas de 1.818 muertos, 2.800 heridos y 28 cañones. Los rusos habían perdido 1.452 hombres y tenían 4.500 heridos, pero no pudieron aprovechar su victoria y, en cambio, se retiraron hacia atrás a través de Lituania. Por lo tanto, Prusia Oriental, a pesar de la derrota del conde Lewald, permaneció temporalmente en posesión prusiana, pero mientras tanto, Federico II iba perdiendo lentamente a sus soldados. Por esta razón, a finales de agosto dio la orden de formar batallones provinciales y territoriales en las provincias prusianas prácticamente como último recurso. Al mismo tiempo, dividió sus fuerzas y dejó al duque Augusto Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel-Bevern al mando de una parte del ejército para que protegiera la zona contra los austriacos en Silesia. Sin embargo, él había perdido 2 batallas seguidas contra tropas austriacas superiores lideradas por el duque Carlos de Lorena. El 7 de septiembre del 57, en la orilla derecha del río Neisse de Lusacia, en la batalla de Mois, teniente general Hans Karl von Winterfeld, 2 días después de las heridas sufridas por un sablazo, falleció. Y el 22 de noviembre, en la batalla de Breslau, cuando el duque de Brunswick-Wolfenbüttel
también fue capturado por los austriacos el 24 de noviembre. El experimentado general de caballería Hans Joachim von Zieten, asignado a él por Federico II en agosto, tomó el mando del resto del cuerpo y lo condujo a principios de diciembre, pasando por Glogau hasta Liegnitz para unirse a las tropas del rey. Mientras tanto, él avanzaba rápidamente con la parte más débil del ejército, enfrentándose al ejército francés y a las tropas imperiales alemanas, que ya avanzaban hacia Sajonia. Pero mientras él aún se encontraba en Turingia, las primeras tropas austriacas ya habían vuelto a entrar en Silesia. Para empeorar las cosas, Federico recibió la noticia de que un destacamento austriaco de 1.400 jinetes al mando del teniente mariscal de campo, Andreas Conde Hadig de Futak, había entrado en Berlín el 16 de octubre y solo se había marchado tras el pago de 225.000 táleros. Esta acción, que pasó a la historia como el golpe de húsares de Berlín, fue llevada al cine en 1971 por la Deutsche Film AG de la República Democrática Alemana, abreviada como Deutsche Film AG, con Manfred Krug como el Conde Hadig. El verdadero conde recibió la Gran Cruz de la Orden de María Teresa, mientras que Federico II estaba muy molesto con los berlineses en buen berlinés. En resumen, con todo eso y las malas noticias que llegaban del frente, parecía que su carrera victoriosa había llegado definitivamente a su fin. A principios de noviembre, el viernes 4, los regimientos de Friedrich llegaron al electorado de Sajonia, cerca de Rosbach, y ahora se enfrentaban al ejército francés, que era el doble de fuerte, bajo el mando del mariscal Charles de Rohan, y las tropas aliadas del imperio, bajo el mariscal general imperial Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen. Y cuando al día siguiente los dos aliados, firmemente convencidos de su victoria, atacaron a los regimientos prusianos, Federico II primero atacó el flanco izquierdo de los agresores y luego el derecho. Cuando el general de caballería Frederick William von Seydlitz recibió la orden de Federico de atacar, Seydlitz se negó repetidamente, creyendo que el momento era prematuro, y cuando Federico lo amenazó de muerte, se dice que Seydlitz respondió que su cabeza estaría a disposición del rey después de la batalla, pero que durante la batalla su majestad aún podría permitirle hacer uso de ella. Al notar finalmente una debilidad táctica en los franceses, Seydlitz ordenó atacar a ambos flancos de inmediato, con el resultado de que los ejércitos de la coalición, rodeados por ambos lados, huyeron en desbandada, abandonando primero el campo de batalla y luego también Alemania Central. Toda la batalla duró solo 1 hora y media, y desde entonces surgió el dicho popular: cuando llega el gran Federico y solo golpea los pantalones, todo el ejército imperial huye, panduros y franceses. Pasarían 50 años antes de que las tropas francesas, bajo Napoleón I, pudieran avanzar tan lejos en Alemania nuevamente. Pero este capítulo, tan estrechamente ligado a Federico el Grande, de los altibajos en la historia de la antigua Prusia, también había dejado su huella en el hombre que ahora tenía 45 años. En una carta a su hermana Guillermina en Bayreuth se puede leer: «Me he convertido en un hombre viejo, poco atractivo y sin dientes, pero ahora puedo irme a la tumba en paz, ya que el prestigio y el honor de la nación están a salvo. Podemos ser desgraciados, pero no deshonrados». Después de la batalla de Rosbach, marchó ahora, sin darse descanso a sí mismo ni a sus soldados, con sus 18 batallones y 29 escuadrones, más de 400 kilómetros hasta Silesia, donde el hermano del emperador, Carlos de Lorena, a pesar de la mala época del año, había lanzado una ofensiva con unos 80.000 hombres. En la batalla de Praga, él y Federico ya se habían enfrentado una vez en mayo. El 12 de noviembre, Carlos capturó la importante fortaleza de Schweidnitz, en la Baja Silesia, defendida por casi 30.000 prusianos, cuyos restos se retiraron hacia el norte, pasando por Breslau hasta Glogau, a 100 kilómetros de distancia, el día 22. Sin embargo, 10 batallones prusianos, bajo el mando del general Johann Georg von Leswitz, habían entrado en la ciudad y la fortaleza, pero ya 2 días después capitularon y marcharon hacia el oeste, donde Leswitz fue arrestado y permaneció detenido en Berlín hasta el final de su vida.
Al conocer los hechos en y cerca de Breslavia, Federico II tomó la decisión de que debía atacar a los austriacos de inmediato y expulsarlos de Silesia, o resignarse para siempre a la pérdida de la provincia. Inmediatamente después, marchó por los caminos de fango durante 16 días, con el objetivo de unirse con las tropas restantes de la batalla de Zorndorf, que ahora, como mencioné, estaban comandadas por el general Joaquín Hans von Zieten. Con el refuerzo de Zieten, Federico ahora quería librar la batalla decisiva contra los austriacos, porque si sus soldados no llegaban a tiempo a los cuarteles de invierno, el ejército estaría perdido. Sin embargo, por el momento, los austriacos todavía tenían la ventaja. El 13 de noviembre conquistaron Liegnitz y, como se dijo, también la fortaleza de Breslau cayó en sus manos. Y también la isla de Wolin, situada a unos 60 kilómetros al norte de Stettin, entre la bahía de Pomerania y la laguna de Stettin, tuvo que capitular ante los suecos y el 26. A principios de diciembre, en Swenemünde, las tropas de Friedrich pudieron unirse con las del general von Zieten cerca de Breslau. Aquí el rey quería emplear a sus más de 35.000 soldados contra los 66.000 habsburgos, württembergueses y bávaros. Después, esa noche del día 4 de diciembre, dio en el campamento de Paschwitz su memorable discurso, que también puede considerarse como su testamento militar y político de aquellos años de guerra tan decisivos. Aquí les pongo algunos extractos. Atacaré al ejército del príncipe Carlos, casi 3 veces más fuerte, desafiando las reglas militares donde lo encuentre. Debo atreverme a dar este paso, o todo estará perdido. Tenemos que derrotar al enemigo o enterrarnos todos ante sus baterías. Así es como pienso, y así es como debo actuar. Luego, les dio a cada uno de sus generales la oportunidad de despedirse del ejército esa misma noche, sin que se les hiciera ningún reproche. Pero como todos se quedaron, les ordenó repetir sus palabras ante sus regimientos. El regimiento de caballería, que al recibir la orden, no se lance inmediatamente y sin piedad contra el enemigo, será desmontado después de la batalla y convertido en regimiento de guarnición. Y el batallón de infantería que comience a flaquear, sin importar a qué se enfrente, perderá sus estandartes y sables y le haré quitar los galones de sus uniformes. Luego terminó su discurso con las palabras: «Si yo me quedara y no pudiera recompensarlos por los servicios que me han prestado, entonces debe hacerlo la patria. Ahora, adiós, señores. Pronto habremos derrotado al enemigo o nunca nos volveremos a ver». Luego se colocó al frente de su ejército, donde le ordenó a un oficial de húsares: «Hoy tendré que exponerme en la batalla más que nunca. Si caigo, cubre mi cuerpo de inmediato con tu abrigo, manda traer un carruaje y no digas una palabra a nadie. La batalla debe continuar y el enemigo debe ser derrotado». Al principio, él tenía el plan de atacar a los austriacos, que eran muy superiores, en su campamento fortificado frente a Breslavia. Entonces llegó la noticia de que las tropas imperiales, bajo el mando del príncipe Carlos y el mariscal Daun, habían abandonado sus posiciones frente a Breslavia y se habían puesto en marcha hacia el oeste. Ahora se encontraban a unos 23 kilómetros al oeste de Breslavia, a la altura de Leuthen, hoy en día Lutynia, en Polonia, con una fuerza de 85.000 hombres y un frente de 8 kilómetros de ancho. Federico II reaccionó de inmediato. A las 4 de la mañana del 5 de diciembre, sus regimientos y escuadrones partieron en completa oscuridad, con 4 grados bajo cero, una ligera nevada, carreteras y campos helados, y una densa niebla, un clima típico para la infantería. Las avanzadas de la caballería austriaca habían sido derrotadas, aunque sus trompetistas aún pudieron dar la señal de alarma al campamento austriaco. Cuando un poco después la nevada disminuyó, Federico pudo observar desde el pueblo de Borne todo el frente austriaco, con su fuerte ala derecha con la caballería, el centro a ambos lados del pueblo de Leuthen y el fuertemente fortificado ala izquierda en Scharnhorst, en el bosque. Entonces su nuevo plan quedó decidido. Aceptaría la batalla, incluso atacaría primero y de nuevo con su formación de batalla oblicua. En esta variante táctica, un ala reforzada se adelanta
mientras que el ala más débil solo combate para contener, retrasando el contacto con el enemigo o evitándolo por completo. Cuando los regimientos y escuadrones prusianos se lanzaron al ataque, pudieron, mediante una maniobra de distracción contra el ala derecha austriaca, un gran ataque de flanco y el ataque repentino al ala izquierda, donde sobre todo estaban las tropas imperiales de menor calidad, romper su posición y hacerlas retroceder hasta Leuthen. Y al caer la oscuridad de la tarde, el ejército prusiano, ridiculizado por sus enemigos como el desfile de la Guardia de Potsdam, avanzó con las banderas desplegadas y al son sordo de los tambores, acompañado por sus cañones de batallón y con su flanco derecho reforzado para el asalto decisivo contra el centro austriaco en Leuthen. Allí, los austriacos habían concentrado todas las tropas que tenían a su disposición. Sobre todo, el cementerio con su muro alto había frenado repetidamente el ataque de los batallones prusianos, además de las numerosas barricadas en las calles. El aire estaba lleno del estruendo de los cañones, entremezclado una y otra vez con el hurra de los prusianos y el Dios y María Teresa de los austriacos. Ambos bandos habían sufrido grandes pérdidas, y cuando el día llegaba a su fin, la decisión aún no se había tomado. Entonces, el capitán Wichert von Mollendorf tomó la iniciativa con el tercer batallón de la Guardia Prusiana. Con un último ataque, liderado por él al frente, arrastró a sus granaderos al cementerio, donde el regimiento austríaco de la tropa imperial del príncipe obispo de Wurzburgo se defendía sufriendo grandes pérdidas. Mollendorf logró tomar el cementerio y también asaltar las barricadas, pero como sus soldados se habían quedado sin municiones, su ataque posterior se detuvo. Entonces, el comandante del ala derecha austriaca, el teniente mariscal de campo Joseph Grad Lucchesi, recibió la orden de atacar a los batallones prusianos, que luchaban duramente por el flanco izquierdo que se creía desprotegido. Si eso tenía éxito, también sería el momento de la destrucción del ejército prusiano. De inmediato, el mariscal de campo austriaco atacó con 70 escuadrones sobre el suelo congelado en un frente de más de 1 kilómetro de ancho, pero antes de que pudieran girar de manera efectiva, fueron atacados por los 40 escuadrones en reserva del teniente general Georg Wilhelm von Driessen y los 35 escuadrones del teniente general Friedrich Eugen, príncipe de Württemberg, siendo tomados por la retaguardia y los flancos, con lo cual también su desesperado intento de romper el cerco fue frustrado. Así terminó uno de los combates de caballería más grandes de la Guerra de los 7 años, con la disolución y la huida desordenada de los escuadrones austriacos. Contaron 3.000 muertos, entre ellos 3 generales. 7.000 soldados resultaron heridos. Las pérdidas de Prusia fueron de alrededor de 1.140 soldados. Casi 5.200 resultaron heridos. El líder del ala izquierda, el general de división Caspar Friedrich von Rohr, falleció una semana después. El teniente general Lorenz Ernst von Münchow, en enero de 1758. La estatua ecuestre de Federico el Grande en Berlín-Mitte recuerda a algunos generales de esta batalla. Mientras tanto, en la noche de invierno, los húsares continuaron la intensa persecución del enemigo en fuga y a lo lejos aún se escuchaban disparos aislados. Cuando la ventisca volvió a intensificarse, los soldados prusianos, exhaustos hasta la muerte pero victoriosos, se reunieron a ambos lados del camino hacia Breslavia, y mientras las primeras fogatas ardían y poco a poco se apagaba el lamento de los moribundos y heridos, tanto amigos como enemigos, en el vasto campo de batalla cubierto de nieve, los soldados de Federico cantaban el himno compuesto por el clérigo protestante Martin Rinkat. Ahora den gracias todos a Dios con corazón, boca y manos, que desde entonces también se conoce como el himno de Leuthen. El día de la victoria de Leuthen había terminado. Ahora comenzó el asedio de los austriacos en Breslavia, quienes se rindieron el 20 de diciembre, y cuando el año cambió, ya no quedaba ningún ejército austriaco en suelo de Silesia. El monumento erigido en 1850, bajo el reinado del rey prusiano Federico Guillermo IV para conmemorar la batalla, una columna de la victoria, fue dinamitado por los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que queda en este lugar son los cimientos. Con actos tan infantiles y sin sentido como la destrucción de monumentos o el cambio de nombre de calles, plazas y cuarteles, no se pueden borrar los recuerdos. Y en cuanto a Leuthen, en 1757, Napoleón I juzgó. Esta batalla es una obra maestra de movimientos y maniobras, así como de determinación. Por sí sola, bastaría para hacer inmortal a Federico el Grande y darle un lugar entre los más grandes comandantes militares. Mirando hacia atrás, el año decisivo de 1757 le trajo a Federico el Grande su primera derrota en junio en Kolín y le quitó el aura de invencibilidad. Pero con Rossbach, y especialmente con Leuthen, él había puesto una base importante para el ascenso de Prusia como la quinta gran potencia europea. Los territorios mostrados en verde claro fueron ganados durante su reinado. Pero después de que sus sucesores se relajaron sobre los méritos de sus padres y abuelos, Napoleón, medio siglo después, pudo derrotar completamente al ejército que se había dormido en sus laureles en 1806 en Jena y Auerstedt. Con esta derrota, también se puso fin definitivamente a la era de la antigua Prusia.